Shalom, hola, soy Matías Filipas y el propósito de este video es compartir con ustedes el verdadero entendimiento de la marca de la bestia y del 666 que aparece en las Sagradas Escrituras. Shalom, mi nombre es Emanuel Vallejos y voy a compartir con ustedes algunos pasajes del libro de Revelaciones, Apocalipsis, que durante mucho tiempo han estado plagados de misterio o cubiertos con un manto de tradiciones, interpretaciones de los hombres. Hoy vamos a leer los pasajes de Apocalipsis 13 donde aparece el número místico 666, pero vamos a tratar de interpretarlo según otros pasajes del Antiguo Testamento. La Escritura nos dice en Apocalipsis capítulo 1 que este libro es la revelación de Jesucristo, la revelación de Yahshua el Mesías. Y el Mesías, hablando en el capítulo 5 de Juan, dijo que para poder entender y comprender quién era él, quién era el Mesías, había que escudriñar las Escrituras y había que conocer los libros de la Torá, los libros de Moisés. Mucho se ha hablado de la marca de la bestia, hay películas y hay muchos estudios y muchas interpretaciones de diferentes religiones, pero el propósito nuestro es poder compartir con la Escritura y solo la Escritura lo que significa la marca de la bestia. En esta presentación vamos a utilizar la Biblia Reina Valera 1960, la Biblia más popular. Revise con su propia Biblia y pídale entendimiento y sabiduría al Eterno para comprender estas citas bíblicas que vamos a compartir en este video. Para tener una comprensión correcta de lo que representa el número 666 y la marca de la bestia, tenemos que entender primeramente qué representa la bestia de Apocalipsis 13. Y vamos a leer en el capítulo 13, versículo 1, la descripción que se hace de esta bestia. Y vamos a tomar atención específicamente en dos puntos importantes. Apocalipsis 13, versículo 1 dice así: Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Primer punto importante, la bestia tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Versículo 2 dice así: Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Segundo punto importante, esta bestia tiene características de animales, o sea, tiene pies de oso, boca de león y un cuerpo de leopardo. La pregunta que tenemos que hacernos ahora, según lo que hemos dicho anteriormente, que todo tiene que ser interpretado a través de las Escrituras y en especial las Escrituras del Antiguo Testamento. ¿Aparecen en alguna parte en el Antiguo Testamento estas características que aparecen en Apocalipsis 13? En el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel, que es un libro hermano del libro de Apocalipsis, el profeta Daniel, estando cautivo en Babilonia, tuvo una visión, tuvo un sueño. Esto se registra en el capítulo 7. Y soñó con 4 grandes bestias que tienen una descripción muy similar a lo que leemos en Apocalipsis. Soñó primero con un león alado, luego soñó con un oso y también soñó con un leopardo. Estas 3 bestias se sucedían una tras otra, mostrando su poderío, mostrando su vigor, y aparece una 4ª bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Si prestamos atención, mis hermanos, para el lector superficial, la bestia de Apocalipsis 13 podría significar cualquier cosa, pero para el que conoce las profecías del Antiguo Testamento, la profecía de Apocalipsis 13 tiene una relación estrecha con Daniel capítulo 7. No vamos a leer hoy toda la profecía por cuestión de tiempo, pero sí voy a leer el capítulo 7, versículo 17 de Daniel, para ver qué representan estas 4 grandes bestias. Daniel capítulo 7, versículo 17, dice lo siguiente: Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. La historia registra la sucesión de 4 imperios mundiales que dominaron toda la tierra
con rigor y con poder. Estos 4 imperios que se sucedieron uno tras otro fueron el imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego y el imperio romano. Las 4 bestias del libro de Daniel representan la sucesión de estos 4 grandes imperios que iban a ser imperios opresores del pueblo de Elohim. Es importante entender esto porque en el libro de Apocalipsis se nos habla de que la marca de la bestia es una señal de opresión que ejerce el anticristo o el hombre de pecado o Babilonia en el tiempo final sobre el pueblo verdadero. Es más, la escritura presenta que solamente aquellos que no reciban la marca de la bestia en el tiempo final han de ser salvos. Por lo tanto, entender históricamente que hubieron imperios que oprimieron al pueblo de Israel es fundamental. Entonces el libro de Daniel presenta esta sucesión de imperios. Estos 4 reinos, ¿sí?, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, tienen una representación física en el tiempo final, que es la continuidad del imperio romano. Cualquier historiador puede notificar que luego de que el imperio romano fue disuelto, el que tomó el lugar o el que tomó el trono del imperio romano fue el obispo de Roma, sí, hoy conocido como el papado. Hoy en día la única institución humana que es una continuidad directa de aquellos grandes imperios de la antigüedad es el obispo de Roma, la Iglesia Católica Romana. Tanto el libro de Daniel como el libro de Esther, también el libro de Macabeos y otros libros de historia judía antigua, registran que estos 4 imperios mundiales persiguieron al pueblo de Elohim, persiguieron al pueblo de Israel, imponiéndoles leyes, imponiéndoles impuestos, etcétera, etcétera. De hecho, en la época del Mesías, cuando vino Yahshua el Mesías a salvar a su pueblo Israel, el pueblo estaba bajo el yugo del imperio romano. El imperio romano que estaba representado en el libro de Daniel como una bestia espantosa que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y fue justamente en esa época en que el Mesías fue crucificado tanto por el pueblo hebreo como por los romanos. Podemos concluir entonces que la bestia representa un poder político, militar y religioso que en estos últimos días o en el tiempo final va a gobernar sobre todo el mundo, así como Babilonia, Grecia, Roma, Medo-Persia, y que va a oprimir y va a perseguir en especial al pueblo remanente de Elohim, al pueblo de Israel. Bien, ya hemos visto qué representa la bestia de Apocalipsis 13. Ahora veremos con qué está relacionada su marca. Vamos a ir ahora a los pasajes centrales del libro de Apocalipsis en el capítulo 13, los que han sido siempre tomados e interpretados de una manera distinta según las creencias o la religión de cada uno. Pero hoy vamos a verlo a la luz del Antiguo Testamento. Vamos a ir al pasaje, versículo 14 del libro de Apocalipsis, capítulo 13, que dice así: engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Hemos visto ya que la bestia representa a un poder político, religioso, militar a nivel mundial, un imperio mundial que va a gobernar en el tiempo final y que va a oprimir al pueblo remanente. Pero acá nos da un detalle mucho más importante, que dice que se hizo una imagen de la bestia, o sea, una réplica, una imagen, y mandó a que todos adorasen a esta imagen de la bestia. Ahora, para interpretar este pasaje, lo que tenemos que hacer es volver a preguntarnos: ¿hay alguna parte en el Antiguo Testamento donde se haga una imagen y el rey o el poder político de aquella época mande a que todos la adoren? Sí hay un pasaje y se encuentra en Daniel capítulo 3.
El libro de Daniel, en el capítulo 3, registra la historia de Daniel, Misael, Azarías y Ananías, 4 jóvenes hebreos que fueron llevados cautivos a Babilonia. En este capítulo se menciona que estos 3 últimos fueron obligados, o sea, fueron llevados delante de una imagen que erigió el rey Nabucodonosor, ¿sí?, el rey de Babilonia, y que mandó a todo el pueblo que la adorase, que se inclinase y la adorase. Vemos que cuando Apocalipsis capítulo 13 dice, se hizo una imagen de la bestia y se mandó a todo el mundo que la adorase, es una referencia directa a esta historia del libro de Daniel. No podemos entender la profecía de Apocalipsis sin conocer la historia de Daniel. Entonces la historia nos cuenta, no lo vamos a leer ahora, pero vamos a hacer un repaso, usted puede leerlo en el capítulo 3, que todos fueron llevados, todo el imperio fue llevado delante de la imagen y al sonido de los instrumentos musicales todos tenían que inclinarse y adorar a la estatua. Todos aquellos que no se inclinaran y adoraran la imagen de Nabucodonosor, podríamos decir hoy en día la imagen de la bestia, iban a ser arrojados al horno de fuego. O sea, había un decreto de muerte para todos aquellos que no violaban el segundo de los mandamientos de Elohim. Esto es importante, porque Apocalipsis nos está diciendo que en el tiempo final va a haber una ley que va a obligar a todos a violar uno de los preceptos de Elohim. La marca de la bestia está estrechamente relacionada con la ley del Eterno. Y voy a leer solamente un pasaje de Daniel capítulo 3, que es el versículo 17. Cuando el rey mandó que adorasen la imagen, se hicieron sonar los instrumentos musicales y todo el mundo se arrodilló, menos 3, Misael, Azarías y Ananías. Y esto fue lo que ellos dijeron al rey. Daniel capítulo 3, versículo 17. He aquí nuestro Elohim, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. La historia de la fe de estos hombres, que luego de ser arrojados al horno de fuego fueron librados milagrosamente por Elohim, es un ejemplo de lo que va a pasar en el tiempo final, cuando la marca de la bestia sea impuesta y haya una gran persecución, un tiempo de angustia contra el pueblo remanente de Elohim, y el modo maravilloso en que el Eterno va a librar a su pueblo. El siguiente texto de Apocalipsis capítulo 13, el versículo 16, da más detalles acerca de esta marca. Dice, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Nuevamente tenemos una frase enigmática, símbolos enigmáticos, misterios que parecieran estar sellados para la mente de la persona común. Pero si usted empieza a leer los libros del Antiguo Testamento, va a ver que todo esto cobra un sentido. Esto es oscuro y misterioso para la mente cristiana que solamente heredó del romanismo las interpretaciones romanas. Pero si nosotros empezamos a leer nuevamente la ley de Moisés y los profetas y profundizar sobre las historias del Antiguo Testamento, estas declaraciones van a ser luz para nuestros ojos. Van a ser realmente la revelación de Yahoshua el Mesías que Elohim nos dio para que supiésemos las cosas que van a venir pronto. El libro de Revelación es un libro abierto para aquellos que no han rechazado la ley y los profetas. Así que este es un llamado de atención para volver nuevamente a las sendas antiguas y conocer la Torá, conocer la ley. Entonces tenemos que preguntarnos nuevamente, ¿hay alguna parte en la Escritura, en el Antiguo Testamento, donde haya una marca en la frente o en la mano que nos pueda esclarecer a qué se refiere Apocalipsis 13:16? Sí hay una parte y se encuentra en Deuteronomio capítulo 6. El quinto libro de la ley, el libro de Deuteronomio, o Devarim en hebreo, que significa las palabras, es un resumen de toda la peregrinación del pueblo de Israel desde el Éxodo hasta llegar a la tierra prometida, a Canaán. Y en el capítulo 5 del libro de Deuteronomio aparecen por segunda vez los 10 mandamientos. Primero aparecen en Éxodo 20, que yo le recomiendo que usted pueda leerlos, porque la marca de la bestia tiene una relación con la ley. ¿Sí? Aparecen en Éxodo 20 y luego se repiten en este resumen de Deuteronomio en el capítulo 5. Pero el texto clave es Deuteronomio capítulo 6. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 6
versículo 8. Dice así, hablando de las palabras o de las leyes que fueron dadas en el capítulo 5. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Las Sagradas Escrituras registran que le fue mandado al pueblo de Israel atar como una señal, que de paso la palabra señal y la palabra sello, ¿sí?, son la misma palabra, que fue traducido de diferente manera en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Así que cuando hablamos del sello de Elohim y la marca de la bestia, ¿sí?, estas dos cosas que son antagónicas, bien se podría aplicar a este pasaje. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. En la frente y en la mano tenían que estar atadas las leyes que Elohim le dio al pueblo. Además tenían que estar escritas en los postes de la casa. Esto también es importante, porque cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, Elohim mandó que la sangre del cordero, que representaba al Mesías, fuera pintada sobre los postes de las puertas, para que cuando pasase el ángel heridor, no muriesen los primogénitos de esas casas. La santificación, el sacrificio que hizo el Mesías por cada uno de nosotros y el proceso de santidad tienen que ver con el sello de Elohim. Nuevamente vemos en este pasaje de Deuteronomio que cuando Apocalipsis 13, 16 dice que iba a poner la marca en la frente y en la mano, que tiene que ver con la voluntad o la creencia y lo que hacemos con nuestras manos, es una referencia clara a la ley de Elohim. Hermanos, podemos concluir que la marca de la bestia va a ser una ley que va a obligar a todo el mundo a profanar los mandamientos de Elohim, para poder sacar al pueblo de Israel de la sociedad, disgregarlos y perseguirlos. En el versículo 17 del capítulo 13 de Apocalipsis se presentan algunos detalles más para poder entender en qué modo el gobierno o el imperio mundial del fin del tiempo va a obligar a todos los moradores de la tierra a transgredir las leyes de Elohim. Vamos a leer el versículo 17 que dice así: y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Hay una consecuencia directa para todos aquellos que acepten la soberanía de la bestia, para todos aquellos que se inclinen delante de esta imagen de la bestia. Es que van a estar dentro del sistema y van a poder comprar y vender, van a estar garantizados sus derechos a comerciar. Sin embargo, los que no reciban la marca de la bestia ni el número de su nombre van a quedar disgregados, van a salir de la sociedad y van a estar fuera del sistema. Por eso es importante que nosotros a partir de este momento aprendamos a vivir fuera del sistema. Este sistema, que la Biblia lo llama Babilonia, tarde o temprano va a caer. Se va a generar un caos y aquellos que no sepamos cultivar la tierra, que no sepamos vivir fuera del sistema, no vamos a desesperar y no vamos a saber qué hacer. Por eso el pueblo remanente de Elohim, en el capítulo 12 de Apocalipsis, es llamado a salir de las grandes ciudades. En el capítulo 18 de Apocalipsis se dice: salid de ella, pueblo mío. Nosotros tenemos que ya estar habituados a vivir en la naturaleza. ¿Por qué? Porque en este sistema, el que no tenga la marca de la bestia no va a poder comprar ni vender. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿hay alguna parte en la Escritura, en el Antiguo Testamento, que se hable en relación con la ley de Elohim de comprar y vender? ¿Hay alguno de los preceptos del Eterno que tenga que ver con el comercio o con las transacciones comerciales en sí? Vamos a ir a Nehemías capítulo 10. En el libro de Nehemías se registra justamente lo que mencionábamos hace un rato, la salida de Babilonia. Pero en este caso de forma literal, porque el pueblo de Israel estuvo realmente cautivo en Babilonia durante 70 años, ¿sí? Y en esa salida de Babilonia, Nehemías fue uno de los caudillos que guió al pueblo de Israel para reconstruir el templo de Jerusalén. Y cuando ellos salieron de Babilonia y empezaron esa reconstrucción del templo, miles de problemas se presentaron delante de ellos para que el templo no se reconstruya. ¿Por qué? Porque el templo
era una figura, una ilustración clara que todo el mundo podía ver en ese templo, el plan de salvación, el evangelio ilustrado a través de los sacrificios, las ofrendas, el sacerdocio, el ministerio de los levitas, ¿sí? Graficando el plan de salvación. Entonces Satanás no quería que ese templo se reconstruya y venían constantemente los problemas a Nehemías y al pueblo para distraerlos. Entonces Nehemías y todo el pueblo, los principales, se juntaron y firmaron un documento haciendo un voto para poder terminar esa reconstrucción del templo, ¿sí? Y vamos a leer qué incluía ese voto. Y vamos a ver que en este pasaje vamos a entender claramente a qué se refiere no podían comprar ni vender en el libro de Apocalipsis. Capítulo 10 de Nehemías, versículo 29 al 31. Dice así: se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Elohim, que fue dada por Moisés, siervo de Elohim, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Yahweh, nuestro Adón, y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Esto también es importante, lo vamos a entender un poquito más adelante, porque ya Moisés había escrito en el libro de Deuteronomio que si alguna vez el pueblo tenía un rey, ¿sí? Si alguna vez se establecían como nación, una de las cosas que no tenían que hacer era tomar hijas de los extranjeros. Lo vamos a entender y a ver un poquito más adelante. Entonces dice el versículo 31, asimismo que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en día de Shabbat, nada tomaríamos de ellos en ese día, ni en otro día santificado, y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. Fíjense, hermanos, qué importante. ¿En qué día ellos no iban a comprar ni vender? En día de Shabbat, en el séptimo día de la semana, que lo registra Éxodo capítulo 20, versículos del 8 al 11, el cuarto mandamiento, el día de reposo. La Escritura nos dice que en 6 días el Eterno creó los cielos y la tierra, pero el séptimo día lo santificó y descansó y mandó a su pueblo a descansar ese día. Y ellos dijeron, ni en Shabbat, ni en ningún día santificado, ni en las lunas nuevas. O sea, en los días santos de las fiestas solemnes y en los días de reposo, el día de descanso semanal, ellos no comprarían ni venderían. Entonces, sabemos que la marca de la bestia tiene relación con la violación de los preceptos de Elohim. Pero en este caso, ¿con qué mandamiento específicamente tiene relación la marca de la bestia? Con el cuarto mandamiento, el mandamiento que ordena descansar en Shabbat. Muy bien, vamos a ir ahora sí a la cita clave, al texto probablemente más conocido de Apocalipsis 13, que es el versículo 18, el texto donde se encuentra el número 666. Y vamos a ver cuál es su verdadera comprensión a raíz de las Sagradas Escrituras. Vamos a hacer lo mismo que hicimos con los otros pasajes, buscarlo en el Antiguo Testamento, ¿sí? Leo Apocalipsis 13, versículo 18, dice así: aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Antes de buscar en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, vamos a reflexionar sobre algunos puntos históricos. Este número 666 confirma que el poder romano está detrás de la bestia en el tiempo actual. ¿Por qué? Porque la misma numeración romana, como vamos a ver en pantalla, tiene su base en el 666. Los números romanos, el 1, el 5, el 10, el 50, el 100 y el 500, son la base de la numeración romana, ¿sí? La base de la matemática y por lo tanto también de la religión romana, porque la religión y la matemática en la antigüedad no eran cosas separadas como el día de hoy, sino que eran la misma base de su religión, así como la astronomía o la astrología. ¿Sí? Y el número 666 se encuentra en la numeración romana, lo que confirma que la Iglesia romana en la actualidad es la continuidad de aquel antiguo imperio romano. También se han encontrado tablillas en la antigua Babilonia que tenían cuentas matemáticas o amuletos matemáticos en cuyas
filas se encontraban siempre el número 666. Uno podía sumarlo de arriba hacia abajo, del costado hacia el otro costado, en diagonal, y siempre aparecía el número 666. El número en sí es como una obra de arte matemática que trata de representar al dios solar de la antigua Babilonia. De hecho, los antiguos caldeos tenían a todos sus dioses ordenados por número, y ellos tenían un circuito que hacía el sol a través del cielo, donde pasaban por 36 casas. Entonces tenían un dios por cada casa. Entonces tenían un dios número 1, número 2, así hasta el 36. Y cuando ellos sumaban 1 más 2 más 3 más 4 hasta 36, el número que les daba era 666. Entonces podemos entender por la historia, ahora estamos hablando fuera de la Biblia, por la historia, que el número 666 tiene una relación concreta con Babilonia, con Medo-Persia, con estos imperios que se sucedieron, hasta el Imperio Romano, ¿sí? Pero ahora vamos a ver por las Sagradas Escrituras. Tenemos que hacernos la misma pregunta. ¿Hay alguna parte en el Antiguo Testamento en la cual aparezca el número 666? Bueno, ahora es un poco más difícil de buscar, porque el 666 podría aparecer en una estadística, en un número de personas, sería un poco más complicado, así que la Biblia nos da un poquito más de ayuda. Comienza el versículo 18 diciendo así: aquí hay sabiduría. Si yo dijera la palabra sabiduría a una persona que no conoce el Antiguo Testamento, podría sacar sus conclusiones. Pero si yo le digo la palabra sabiduría a alguien que conoce el Antiguo Testamento, me diría Salomón. La Biblia nos da una pista para empezar a buscar el número 666, y esto lo vamos a buscar en la historia, en la vida del rey Salomón. La historia del rey Salomón es una historia que tiene sus altibajos. Como la de la mayoría de los patriarcas, los profetas y los reyes del Antiguo Testamento, ha sido registrado tanto sus victorias como sus fracasos, o sea, sus momentos de gloria como sus momentos de apostasía. En el caso de Salomón es muy marcado, porque él recibió, como leímos en Apocalipsis 13, sabiduría, ¿sí? Y recibió tanta sabiduría que cuando él cayó, su caída fue estrepitosa, fue muy grande. Hizo que todo el pueblo de Israel apostatara. De hecho, la división del reino de Israel en dos reinos, o sea, en el reino del norte y el reino del sur, Judá e Israel, como se lo conoce, fue por causa de la apostasía de Salomón, ¿sí? Entonces vamos a buscar el número 666, pero en la vida de Salomón. Y el texto clave se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 10, versículo 14 y 15. Dice así: Primera de Reyes, capítulo 10, versículos 14 y 15. El peso del oro que Salomón tenía de renta cada año era 666 talentos de oro, sin lo de los mercaderes y lo de la contratación de especie y lo de todos los reyes de Arabia y de los principales de la tierra. La Escritura registra que la cantidad de oro que recibía Salomón de manera anual era de 666 talentos de oro, sin contar otros impuestos y otros tributos que recibía de otros reyes. Esta época que registra el capítulo 10 de Primera de Reyes es la época del apogeo de Salomón, ¿sí? Y fíjense qué interesante que justamente esto de acumular oro para sí ya estaba predicho en el Antiguo Testamento, en la Torá, en el libro de Deuteronomio, ¿sí? En Deuteronomio, capítulo 17, versículo 15 al 17, dice así: Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Yahweh tu Elohim escogiere de entre tus hermanos. Pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero, que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos. Porque Yahweh os ha dicho: no volváis nunca por este camino, ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. El rey Salomón hizo absolutamente todo lo que Moisés había escrito en Deuteronomio que el rey no podía hacer.
volvió a Egipto para comerciar con caballos, acumuló para sí oro y la renta que tenía era de 666 talentos de oro, y se casó con un montón de mujeres extranjeras que desviaron su corazón y lo hicieron apostatar. Entonces, cuando volvemos a Primera de Reyes, usted puede corroborarlo en su estudio personal para no hacer extenso esta presentación. En el capítulo 10, del comienzo del capítulo 10, está la visita de la reina de Saba, que vino a oír la sabiduría de Salomón. Este es el apogeo, la época del apogeo. Estaba en toda su gloria. Los reyes extranjeros venían a escuchar su sabiduría. En el versículo 14 aparece el número 666, con el peso del oro que recibía, acumulándolo para sí. Y si ustedes tienen una Biblia Reina Valera 1960, probablemente el título del capítulo 11 de Primera de Reyes sea Apostasía y dificultades de Salomón. La Escritura nos dice que las mujeres que él tomó para sí, extranjeras, le hicieron volver su mente a los dioses extranjeros. Llegó a ser un idólatra, adorando a muchos dioses, y no solamente eso, sino también sacrificando a niños para esos dioses, a los cuales lo habían desviado sus mujeres. El 666 aparece en la vida de Salomón, en la vida del hombre que más sabiduría tenía, para marcar un antes y un después en su vida. Antes un apogeo, la gloria, el esplendor y la sabiduría. Después la apostasía, la caída y el sufrimiento que acarrió sobre todo el pueblo de Israel. La historia registra en el libro de Reyes y en el libro de Crónicas que todos los reyes que vinieron después de Salomón fueron impíos, o por lo menos la mayoría de ellos, y que cada uno de estos reyes persiguió y oprimió a los verdaderos profetas de Elohim. Estos reyes incitaban al pueblo a que se inclinaran ante imágenes, de la misma manera que Apocalipsis capítulo 13 dice que el gobierno mundial va a incitar al pueblo a que viole los mandamientos de Elohim. ¿Qué lección sacamos de esto, del número 666? Es que esta bestia, así como la Iglesia Católica Romana y muchas otras iglesias que hoy están unidas a la Iglesia Católica Romana, son iglesias protestantes que se unieron a través del movimiento ecuménico, están representadas en la historia del rey Salomón como aquel poder, como aquel reino que recibió gran luz del cielo, que recibieron la palabra, pero por rechazar esas amonestaciones se volvieron un poder perseguidor y que oprimieron a los verdaderos profetas y al verdadero pueblo de Elohim. Podemos sacar en conclusión entonces, mis hermanos, que la marca de la bestia representa una ley opresora en el tiempo del fin que va a obligar a todo el mundo, en especial va a perseguir al pueblo de Elohim, al pueblo de Israel, pero va a obligar a todo el mundo a que se incline delante de la imagen de la bestia. ¿Qué representa esta imagen de la bestia? La transgresión, la violación de los mandamientos, en especial el cuarto mandamiento que ordena descansar en Shabbat, el día de reposo, el séptimo día de la semana. Hoy en día hay un movimiento que está siendo llevado a cabo por todas las iglesias cristianas en unión con la Iglesia Católica, para que todos los comercios cierren en día domingo. Usted habrá podido ver afiches, habrá podido ver volantes, los sindicatos haciendo propaganda constantemente en unión con la Iglesia Católica Romana para que todos los obreros descansen en domingo y trabajen en día de sábado. La Escritura dice que el séptimo día de la semana, el sábado, y no el primer día, el domingo, es el verdadero día de reposo, de adoración a nuestro Padre Celestial Elohim. Y son justamente estas iglesias, las iglesias protestantes, las iglesias evangélicas, que hoy están unidas con la Iglesia Católica Romana, que están siendo representadas por esta bestia, que va a imponer una observancia que no tiene nada que ver con la Escritura, una observancia religiosa, pero lo va a imponer por la fuerza civil. Así como el rey Nabucodonosor obligó a todos que se inclinen delante de aquella imagen en la antigüedad, en esta época la Iglesia Católica Romana, en unión con otras iglesias, que son personas que recibieron gran luz de Elohim, pero por causa del orgullo, por causa de acumular oro para sí, apostataron, hoy se vuelven perseguidoras y van a obligar a todos aquellos que no guardan el domingo a que no puedan comprar ni vender. El día de reposo bíblico que está escrito, que fue dejado por Elohim en Éxodo capítulo 20, en Deuteronomio capítulo 5, y que en el libro de Ezequiel dice que es un sello, va a ser lo que va a hacer separación entre los verdaderos adoradores de Elohim y los falsos.
Para concluir, quiero compartir con ustedes un último pasaje que se encuentra en Apocalipsis capítulo 14, versículo 9, inmediatamente después de los textos que hemos analizado en el capítulo 13, hablando de la marca de la bestia. Y este pasaje viene a confirmar la interpretación que hemos hecho de que la marca de la bestia tiene que ver con los mandamientos, que es una violación consciente que hace el ser humano a los preceptos de Elohim. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 14, versículo 9 en adelante. Y dice así: Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Elohim, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y el Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Acá describe brevemente el castigo o la destrucción final que van a sufrir los que reciban la marca de la bestia. E inmediatamente ahora va a hablar del grupo contrario, es decir, de los santos, los que no reciban la marca de la bestia. Fíjense cómo dice en el versículo 12: Aquí está la paciencia de los santos, los escogidos, los que guardan los mandamientos de Elohim y la fe de Yahshua. En este tiempo final, en el que Satanás va a hacer todos los esfuerzos para que la gente sea engañada, va a tratar de quitar una de estas dos cosas, una de estas dos características. Seguramente si usted es cristiano o es judío o va a alguna iglesia o tiene alguna religión, sabe que la mayoría de las religiones rechazan alguno de estos dos puntos. Hay judíos que guardan las leyes que están escritas en el Antiguo Testamento, que guardan el Shabbat, pero no creen que Yahshua sea el Mesías, el Hijo de Elohim. Y hay cristianos en muchas iglesias que creen en Yahshua, pero que no guardan la ley. Sin embargo, en el tiempo final, el pueblo remanente, del cual habla Apocalipsis 12, versículo 17, guarda los mandamientos de Elohim y tiene el testimonio de Yahshua el Mesías. Cree que Yahshua es el Hijo de Elohim que ha venido a este mundo. Hermano, espero que esta presentación le haya sido de bendición y que usted pueda tomar decisiones de vida eterna a raíz de lo que hemos leído. Ore al Padre Celestial para que Él le dé sabiduría, porque la palabra no fue dada solamente a un hombre, le fue dada a todos los hombres para que cada uno entienda por sí mismo cuál es la verdad. Bueno, hermanos, si este video ha sido de bendición, los invitamos a entrar a la página verdadpresente.com.ar e infonom.com.ar. En esas dos páginas hay mucha información sobre el nuevo orden mundial, sobre profecías bíblicas, estudios, videos muy interesantes que pueden ser de bendición. Esperamos su visita.